Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP, tú tienes derecho a defender tus derechos. Luego de 6 años, docentes, directivos docentes y estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Chiquinquirá del municipio de Roldanillo siguen esperando que se termine la construcción de 5 aulas y 2 baños. Desde hace 6 años, cerca de 2.200 estudiantes, docentes y directivos docentes de la institución educativa Nuestra Señora de Chiquinquirá del municipio del Roldanillo se encuentran con una obra abandonada e inconclusa. El consorcio MEN tuvo un percance dentro del proceso de terminar la obra por falta de recursos económicos y debido a eso entonces se quedó quieta la obra. La comunidad educativa no se explica cómo después de 6 años la gobernación del departamento y el gobierno nacional no se pronuncian sobre este caso, especialmente cuando las autoridades de control tienen conocimiento del abandono de la obra por parte del consorcio encargado de la construcción, sin que haya sanciones penales ni económicas. Los organismos de control han hecho caso omiso. Se les ha compulsado copias a la Contraloría, a la Fiscalía. De igual manera, el gobierno anterior, en cabeza del presidente Santos, también ha tenido conocimiento de esta situación y no ha sido efectiva este tipo de denuncias. La institución no cuenta con un espacio adecuado para la recreación, por eso los maestros de varias áreas han tenido que improvisar sus clases en el patio, lo que afecta el desarrollo normal de las clases que se dictan en las aulas. Nos ha causado una cantidad de accidentes aquí en la institución porque los 2 pequeños patios que tenemos los utilizamos para la educación física y para que los muchachos jueguen con sus balones. La comunidad educativa hizo un llamado al Ministerio de Educación y la Gobernación del Valle para que finalicen esta obra antes que se sigan presentando daños y se pierda el dinero invertido hasta hoy. Es justo, después de 6 años, que el gobierno, por favor, y el Ministerio de Educación nos dé el aval de terminar esta construcción. Estudiantes y docentes manifiestan que no hay condiciones que garanticen una educación de calidad. Por eso el compromiso del gobierno debe ser con hechos y no con discursos. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Aunque el gobierno nacional llegó a un acuerdo con los rectores de las universidades públicas del país, estudiantes y docentes aseguran que lo pactado no permite superar la crisis de la educación superior. El pasado 26 de octubre, el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con la mayoría de los rectores de las universidades públicas del país. Un acuerdo que le entregará a los centros universitarios y las instituciones técnicas 3.3 billones de pesos para los próximos 4 años. Si bien este es un avance, estos recursos no superan el déficit de la educación pública superior. No podemos depender de un acuerdo como el que se ha hecho con los rectores, que solamente garantiza durante este gobierno, es decir, por este año y los siguientes años, un aumento para gastos de funcionamiento sin que esto se incorpore a la ley, como podría ser los artículos 86 y 87 de la ley 30.
Para los estudiantes universitarios, el acuerdo firmado entre los rectores y el gobierno obedece a la presión que la comunidad universitaria ha realizado durante los últimos 40 días, presión que también llevó al gobierno a abrir un espacio de diálogo y concertación con estudiantes y profesores. Recordemos que esta negociación se hace entre directores y gobierno, pero no se ha llegado a un acuerdo entre trabajadores, profesores, estudiantes y gobierno. Para levantar el paro se debe llegar a un acuerdo entre este frente amplio que lo hemos denominado desde la UNES. 4.5 billones de pesos para la base presupuestal y gastos de funcionamiento para el próximo año es la propuesta de los estudiantes en la mesa de diálogo. También exigen el desmonte del programa Generación E, el cual continúa financiando las universidades privadas con recursos de la educación pública y endeudando a los estudiantes para poder acceder a la universidad. Programas como la Generación E, que es la generación endeudada, es la generación de los estudiantes que no tienen un futuro próximo, porque van a volver y se reitera la privatización, se reitera la priorización al gasto privado, a las universidades privadas. Por su parte, los docentes también llegaron a la mesa de diálogo exigiendo mejores garantías laborales, pues desde el año 1992 su poder adquisitivo se ha visto afectado. Algunos han calculado desde el año 90 hacia la actualidad en más de un 52% de pérdida de poder adquisitivo. Entonces esto es un duro golpe al bolsillo del profesor universitario, que además desestimula, por ejemplo, la formación en su continuidad, la obtención de títulos universitarios de orden superior. El déficit de la educación superior pública no da espera. Por eso estudiantes, docentes y trabajadores seguirán exigiendo en las calles una inversión que se ajuste a sus necesidades. Necesitamos poder recuperar nuestros campus universitarios, algunos de los cuales están cayendo. Aquí tenemos edificios que han parado su construcción desde hace cerca de 20 años. Hoy no estamos en defensa de la educación de nosotros, estamos en defensa de la educación de las futuras generaciones, de nuestros hijos, nietos, sobrinos. Por eso hoy nos movilizamos contundentemente a decirle a este gobierno nacional que estamos resistiendo y que vamos a colmar las calles cada vez que sea necesario. El presupuesto general de la Nación, presentado por el Gobierno y aprobado por el Congreso de la República, sacrifica la inversión social, privilegia el capital privado y saquea el bolsillo de los colombianos. El presupuesto general de la Nación aprobado para el año 2019 pone de manifiesto las prioridades del presidente Iván Duque. Aunque el gobierno insiste que el sector con mayores recursos es educación, el pago de la deuda al que se destinó 51,9 billones de pesos tiene el rubro más grande. Hay dos factores del presupuesto que suman casi la mitad de él. Uno es la deuda y otro es la guerra y la represión en general. Los recursos que se dice que van para educación vuelven a ir básicamente para hacer Pilo Paga, que tiene otro nombre, y rubros distintos que no el de la inversión en la base presupuestal de las universidades públicas. Otro de los sectores con mayor financiación por parte del gobierno es defensa, que recibirá 33.4 billones de pesos, un rubro que contrasta con los cerca de 4.4 billones de pesos que se repartirán entre 5 sectores: deporte, cultura, ambiente, agropecuario, ciencia y tecnología. Para poder honrar deuda pública y guerra se sacrifica cerca del 50% del presupuesto y es una porción cada vez más creciente en demérito de todos los otros rubros, incluida la inversión social, el sector agropecuario, la cultura, ciencia y tecnología, educación superior, etcétera, y largo etcétera. Asistimos a peor de lo mismo, es decir, lo que había hecho antes Uribe, que mantuvo en cierta medida Juan Manuel Santos, ahora digamos se empeora porque crece proporcionalmente mucho más el rubro de defensa sobre los otros rubros. 258.9 billones de pesos invertirán y gastarán durante el 2019, un presupuesto al que según el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla le faltan 14 billones, la excusa para adelantar una reforma tributaria donde se pretende seguir rebajando los impuestos a las grandes empresas mientras los suben para los colombianos de a pie.
Esto requiere medidas de fondo que no son otras que consolidar lo que se ha llamado el carácter progresivo de la tributación en Colombia, que no descanse tanto sobre los impuestos indirectos, sino sobre los impuestos directos que pagan los más pudientes, y que tiene que ver con la protección del mercado interno, con la reactivación de la industria, con la reactivación del ingreso de la gente para que pueda consumir además. Es decir, el cambio de modelo económico es urgente. El presupuesto general de la Nación aprobado para el 2019 hace imposible la reactivación económica, un presupuesto pensado para un país en guerra que sacrifica la inversión social y sigue otorgando beneficios tributarios para consentir a los inversionistas. Sin lugar a dudas, el gobierno de Duque sigue las órdenes que se imponen desde organismos multilaterales. El gobierno atiende a una agenda impuesta por los organismos multilaterales de crédito y todas a una, digamos que cabalgan sobre lo mismo. No hay una modificación en lo que nos imponen los transnacionales, como quiera que ellas siguen rentando y haciendo el gran negocio mientras sacrifican los países periféricos o del tercer mundo. El dinero que el gobierno decide cómo y en qué gastarlo es un dinero fruto del trabajo de todos los colombianos y colombianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que estos recursos realmente se destinen a lo que necesitamos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que las migajas que nos da el gobierno son un favor? Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEB. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Proyectos creativos e innovadores hicieron parte de la feria empresarial realizada por los estudiantes del grado 11 de la institución educativa Alfonso López Pumarejo de la ciudad de Cali. Una actividad donde llevan a la práctica lo que aprenden en el aula. Nuestro proyecto consiste en que esto pueda ayudar a las zonas agrícolas, a las personas cuando nos vamos y dejamos las plantas sin regar, que él lo pueda hacer por sí mismo. Cada vez que la tierra esté seca, la electroválvula se abra y deje pasar el agua. Entonces cada vez que se humedezca, ella se cierra y no deja pasar el agua. Entonces cada vez que se seca la tierra va a ser el mismo procedimiento, ella sola una y otra vez. Mi empresa se llama Publicación de Libros Juveniles y como pueden ver ya está disponible uno de ellos que es Amor Verde. A mí me ha gustado leer mucho, yo leo desde pequeña, pero de por sí de repente me dio por escribir pequeñas cosas de lo que yo pensaba y yo dije no, pues si es algo que me apasiona y lo puedo hacer grande, ¿por qué no? Y pues aquí estoy. Esta idea de la feria empresarial nace de todo una necesidad de visibilizar todas esas competencias en formación para el trabajo y en emprendimiento que los jóvenes tienen aquí en Alfonso López y que pocas veces se visibiliza hacia nivel externo. Durante la feria empresarial de la institución Alfonso López Pumarejo, los estudiantes presentaron iniciativas encaminadas no solo a generar recursos económicos, sino a aportar a la solución de diferentes problemáticas. Esta empresa consiste en puff a base de llantas reciclables. La importancia de reciclar tiene que venir inculcada desde muy chiquitos. La importancia de reciclar es que nuestro mundo se está acabando poco a poco y no nos estamos dando cuenta. Queremos que todo lo que nos sirva, todo lo que vemos en la calle, recrearlo en cosas que nos puedan servir en nuestro diario vivir. Nuestro proyecto es una fundación llamada Robotet que consiste en generar estos prototipos como algo educativo. Lo que pretendemos con estos prototipos, por ejemplo, este seguidor de línea, es ejemplificar lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo que pretendemos es que los estudiantes con esto entiendan bien el concepto de lo que nos enseñan. Estas actividades se convierten en un escenario para fortalecer las capacidades y habilidades de los estudiantes, para motivar en ellos el emprendimiento, la creatividad y la innovación. Los muchachos aquí ven un paso a la realidad, a lo que realmente se vive en las empresas, se vive en el mundo cotidiano.
Siempre nos han enseñado a nosotros de que tenemos que estudiar muchísimo para conseguir un buen trabajo. Y cómo no, nosotros podemos trabajar y estudiar muchísimo, pero para crear ese trabajo. Ahora los niños salen con bases para formar empresa, para mejores ingresos. Con esta actividad, la institución educativa Alfonso López Pumarejo busca generar espacios donde los estudiantes desarrollen lo que aprenden en clase, pero sobre todo donde expresen sus gustos, sueños e iniciativas. La Cámara de Representantes en tiempo récord hundió el proyecto de ley que limitaba a 3 periodos la permanencia de congresistas, concejales y otros funcionarios públicos. En tan solo 36 segundos, el Congreso le hizo conejo a los más de 11 millones de colombianos que votaron en la consulta anticorrupción. Después que más de 11 millones de colombianos le dijeran sí a la consulta anticorrupción, el presidente Iván Duque radicó en el Congreso de la República un proyecto que incluyó 8 puntos y con el que aseguró combatiría la corrupción. Este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción. La corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer. No tiene color político la defensa de la ética pública. No pasaron 2 meses y la Cámara de Representantes hundió en tiempo récord el primero de los 8 puntos que limitaba a 3 periodos la permanencia de funcionarios en corporaciones públicas. Bastaron 36 segundos para que nuevamente el Congreso desconociera el mandato de los colombianos. Al escuchar al gobierno y decir que los iba a poner como mensaje de urgencia y vemos el resultado que al final es solo para la foto o solo para el momento y tenemos este resultado que ya están engavetados, que les están poniendo micos, que si los votan los hunden y bueno, esta es la política en este momento que tenemos. Congresistas del Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático votaron para que se hundiera el proyecto. A esto se suma que ningún miembro del Gobierno Nacional estuvo presente en el debate para defender la propuesta. El gobierno acoge esos mandatos ciudadanos y los vamos a votar y los vamos a meter en urgencia, pero al final cuando vemos entonces es que empiezan a engavetarlos, empiezan a pasárselo a algún congresista como para que haga el momento de la foto y después los olvidemos. Esa manera de engañar y de embolatar a la gente. En los últimos 4 años se presentaron 9 proyectos de ley que buscaban acabar con la corrupción que permea el Congreso de la República, pero ninguna logró ser aprobada, lo que demuestra que la corrupción es funcional al sistema y que de ella viven políticos y empresarios. La lucha contra la corrupción solo hace parte de un show mediático. Cada vez una investigación de corrupción es aún más grande, son de billones, ya no se roban ni millones, sino billones de pesos. Billones de pesos que dejan de ser para educación, para salud, para infraestructura, para tecnología. A esto también se suma que la Cámara de Representantes archivó un segundo proyecto que obligaría a los congresistas a presentar su declaración de renta antes de tomar posesión de sus cargos. Con estos antecedentes, es ingenuo creer que ellos mismos se van a autorregular. Por el contrario, seguirán aprobando leyes y reformas para blindarse y gozar de impunidad. Frente a esto, ¿qué haremos los 11.671.420 colombianos que votamos sí en la consulta anticorrupción el pasado 26 de agosto? Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Yo quiero mucho el río porque nadie me lo quita, porque es que el amor del río es como el de la madrecita. Yo te prometo que nunca yo a ti te voy a olvidar, como olvidar esos tiempos llenos de felicidad. El río Cauca nació para ser libre y con él las montañas, el viento, los árboles y plantas, las personas, las iguanas, guacamayas, ranas y demás animales, libres de la avaricia, del voraz afán por el dinero.
libres del supuesto progreso y de la idea generalizada de que todo en la vida tiene precio. Hidroituango es un proyecto de despojo, muerte y destrucción. Me siento contento aquí, con toditos reunidos, haciendo la propaganda que se llama Ríos Vivos. El sábado 10 de noviembre se realizará el segundo encuentro del Oriente de Cali, Reconstruyendo Dignidad en Nuestros Territorios, un espacio pensado para el fortalecimiento de los procesos comunitarios y del movimiento social y político de esta parte de la ciudad de Cali. Las implicaciones que traerá la conversión de Cali como distrito especial y la propuesta para el Oriente como localidad cultural Juanchito hacen parte de las principales reflexiones de este encuentro. A través de 7 mesas de trabajo o palenques se abordarán temas como salud, economías, mujer y destierro, memoria y territorio, arte y cultura, jóvenes, educación y violencia, y niños y niñas, mesas de trabajo con las que se busca hacer un diagnóstico alrededor de estos temas, pero sobre todo construir propuestas y alternativas para superar los problemas que se presentan en el oriente de la ciudad. La cita es este 10 de noviembre de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Institución Educativa Nuevo Latir. En el Instituto de Educación Técnica Profesional del municipio de Roldanillo, la construcción de un edificio amenaza con la destrucción de 3 palmas que son el hogar de varias aves, entre ellas el coclí, una especie en vía de extinción. Estas 3 palmas zanconas se alzan imponentes y majestuosas. Son sobrevivientes del cemento, el ladrillo y el acero que impone el urbanismo. Durante más de 80 años han formado parte del paisaje del municipio de Roldanillo y han sido el hogar de cientos de aves. Estas 3 palmas son de las pocas en su especie que aún quedan en el Valle del Cauca, una especie que está en vía de extinción. Hoy, nuevamente el progreso amenaza de muerte a estas palmas zanconas. En esta sede del Instituto de Educación Técnica Profesional se pretende construir un edificio de 5 pisos donde no hay espacio para ellas. No queremos que las 3 palmas las vayan a demoler. No queremos que el auditorio Alférez Real lo vayan a demoler. Es que no pueden talar 3 palmas que tienen aproximadamente 80 años. Ese edificio que van a construir va a agredir el paisaje de Roldanillo, va a agredir el edificio que tenemos con una arquitectura neoclásica francesa que fue construido a partir del año 1919 y su construcción terminó en 1928. Estas palmas que digamos que ya son casi que centenarias, pues así como el edificio republicano, pues son un ícono desde el referente florístico. Pueden alcanzar más de 30 metros de altura y pues sirven de hotel, de restaurante, de posada a diferentes especies de aves. A pesar de no contar con la licencia ambiental y el estudio de suelos y de las denuncias sobre las irregularidades de esta obra, el rector del INTEP, Germán Colonia, ya inició con el encerramiento del área que será intervenida. Según la CBC, no existe solicitud, permiso o autorización para talar estas palmas. En este momento es un riesgo que esa construcción la inicien, habiendo estas investigaciones en la Procuraduría, en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, la Defensoría del Pueblo también está enterada de todo esto. No sé cuál es el desafío que están haciendo la administración de esta institución al iniciar obras sin esperar una respuesta oficial. Aunque funcionarios del INTEP aseguraron en un comunicado a la opinión pública que esta obra es necesaria para superar la falta de salones de clase y proponen la tala o traslado de las palmas, desconocen que las posibilidades de que éstas sobrevivan son mínimas. Se dice que pueden ser trasplantadas, que pueden ser reubicadas, pero con el solo hecho de cambiar la verticalidad de la palma, de ponerla en sentido horizontal durante breves lapsos de tiempo, pues hace que sus vasos conductores pues colapsen y digamos entre comillas que la palma se puede infartar. En esta institución antes habían 5 palmas zanconas.
Hoy solo quedan 3. Talarlas es condenar a la desaparición a aves como el coclí, que también está en vía de extinción. Es dejar sin hogar y sin alimento a halcones, búhos, lechuzas, loros y una diversidad de animales que tienen derecho a vivir. Existen 3 palmas que se llaman palmas zanconas, que son el hábitat de una cantidad de aves, de especies que están en vía de extinción, como es el caso del coclí, un ave que estuvo amenazada por muchos años y ahora se está recuperando. Los coclíes están anidando en las antenas dedicadas a la telefonía celular y otras cosas. El coclí necesita estar siquiera a más de 15, 20 metros de altura para sentirse seguro. Allí pone sus huevos, allí eclosionan, allí les enseña a volar. Las palmas y las aves no solo son parte del paisaje, tienen una función en el ciclo natural de la vida. Con ellas viene el viento, la alegría, el color, el canto, el aire que respiramos. Defender su existencia es defender nuestra propia vida. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Fraternal saludo para todos los compañeros y compañeras maestros afiliados a SUTEP Valle. Les habla Guillermo Ordóñez Gutiérrez, el nuevo presidente de la Junta. Durante este periodo voy a ser el representante de ustedes y espero contar con todos y cada uno de ustedes para agenciar una labor importante a nivel sindical. Soy maestro 1278. Es la primera vez en la historia de SUTEP Central que un maestro 1278 logra la presidencia del mismo. Eso demuestra que nuestro sindicato es incluyente, que es para todos. Esto es muy importante, es un hito en la historia de nuestro sindicalismo. A Jumbo lo llevo en mi mente y en mi corazón. Les agradezco enormemente haberme dado esta oportunidad. Y a todos los docentes del Valle, tanto 2277 como 1278, que nuestra labor va a estar enfocada en no permitir más atropellos por parte del gobierno. Necesitamos una cohesión entre todos para poder lograr que este gobierno neoliberal no nos siga atropellando. Una vez surtido todo el proceso que nuestro manual electoral decía en cuanto a las reclamaciones e impugnaciones, la Comisión Escrutadora y la Comisión de Garantías Electorales finalizó con éxito el proceso electoral. Algunos quedarán satisfechos, otros quedarán inconformes. Pero lo que sí debemos siempre recalcar y siempre preponderar es la institución. Nuestra institución debe prevalecer. Ya están elegidos los 13 miembros de Junta. Estamos en un proceso de empalme con los directivos anteriores y esperamos culminar con éxito este proceso de empalme. Son 13 personas que vamos a dedicarnos de lleno para el engrandecimiento de SUTEP, para hacerlo cada día más grande de lo que es. Necesitamos el apoyo de todos ustedes para que esta Junta logre los objetivos y metas trazadas. La pelea sindical envolve, ao lado da demanda por salário menos injusto, a demanda de condições mais decentes de trabalho e a demanda por la capacitação permanente das educadoras e dos educadores. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa por www.sutepvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Hasta entonces.